Ah, ok, pero supremamente interesante que identifiques una variable sobre la cual probablemente sí tienes control, porque ya eso sería pues como buscar la manera o ensayar las formas en las cuales pudieras obtener pues o optimizar ese tiempo. Me imagino que es respecto a eso, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y ustedes han utilizado los servicios de bienestar universitario respecto a eso, muchachos? No, profe. No, profe. Ah, ok, muchachos, porque es que mire, ya, sinceramente, ahí sí, pues qué pena, no me lo han preguntado, pero les voy como a opinar qué pienso. Es una oportunidad que tienen eh, de aprovechar pues como las opciones que la universidad les da. Entonces, por ejemplo, allá ellos tienen asesorías o acompañamientos sobre optimización del tiempo y sobre otras pues, variables de las cuales de pronto a ustedes les pueden servir. Entonces, pues muchachos, yo digo que aprovechen porque de todas maneras eso le debe servir a ustedes para que se apoyen y traten de tener ese control de variables, porque recuerden que el estrés, el fenómeno del estrés se produce es por la falta de control de variables. Entonces, finalmente, terminamos con una mayor actividad del eje hipotálamo, hipófisis córtico suprarrenal y del hipotálamo, hipófisis adrenomedular, precisamente porque no tenemos control sobre esas variables. Entonces, no sé, pues ya que tiene conocimiento de eso, aprovechenlo. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Ay, profe, yo quería dar una información acerca pues, de eso que usted decía de bienestar universitario. Y es Sí, que el semestre pasado ellos mandaron como que una lista de personas que hacían asesorías que son estudiantes de semestres superiores. Y la verdad, pues yo les recomiendo que pues sí hagan uso de ellos, aunque sea feo, porque ayuda demasiado. Por ejemplo, yo tengo el contacto de un estudiante, pues si quieren me lo piden, que hace asesorías de todas las materias. Yo el anterior semestre pedí asesoría de embriología y me ayudaba súper bien. Ay, perdón, fue mi gata. Pedía asesoría de inmunología y también me explica súper bien. Incluso los estudiantes como que, no sé, explican mejor como que de los profesores, se hacen entender más y pues ayuda demasiado. Entonces, pues ahí les dejo el dato. sí. De hecho, por ejemplo, yo estaba hablando con una de mis estudiantes de otro semestre para ver si con ella podemos hacer también espacios de asesoría para ustedes para lo de endocrino. Pues por si a mí no me entienden, pues buscar a ver si de pronto de otra forma o con otra persona, porque de pronto no todo el mundo pues que le queda igual de la forma como se está expresando o en fin, o en otros momentos más oportunos, creo yo. Me parece muy bueno, Silvia, tú que estás ahí aportando esa información y aprovechar pues como esa opción que tengamos también apoyo de otros compañeros y los puedan acompañar en la preparación de temas y el entendimiento, sobre todo pues como para que ustedes puedan estar un poquito menos angustiados. No voy a decir sin angustia, sino menos angustiados. Y pues entonces aprovechen estas opciones, muchachos. Y la cuestión es, dense en cuenta cuáles son las variables sobre las cuales tienen control o no tienen control. Sobre las que tengan control, procuren hacer las modificaciones necesarias para que puedan lograr y optimizar sus resultados. ¿Listo? Estamos en eso, muchachos, que se van a ustedes a poner las pilas en eso para que se cuiden.
Si ustedes cuidan eso, acuérdense que cuidan mucho lo que sería su eje de respuesta al estrés, para que no lo tengan tan activo siempre. Bueno, y lo otro que Pero quería... sabe que aumenta también mi eje corticotropo, profe, horrible pensar Dígame, en su evaluación a final de semestre. ¿en Uy, la cual, profe, en cuál evaluación? en la suya a final de semestre. Sí, es a final de semestre, pero todos los meses y cada eje lo estamos evaluando, Verónica. Cada eje, y ustedes han podido observar que aquí hay que aprender los conceptos, pero hay que aprender a usarlos e interpretarlos. Entonces, durante todo el semestre ustedes son entrenados para que puedan hacer eso. O sea que desde ese aspecto yo, sinceramente, si ustedes aprovechan todo lo que hacemos durante todo el semestre, estarían preparados y estarían menos angustiados. Podemos hacer, programar sesiones de repaso, podemos programar varias cosas que les sirvan mucho de apoyo a ustedes para presentar sus evaluaciones, pues las sumativas, pero podríamos hacer también eso, sí, con eso logramos también apoyarlos todavía mucho más, pero ay, Verónica, sí estamos haciendo eso paso a paso, y la idea es que usted, por ejemplo, en este caso, sí, no sé si así, y con sesiones de repaso además, también podamos hacer eso, para que no le dé tanto, pues no tenga tanto esa angustia, sino que pues ya se fue entrenando durante todo el semestre para llegar a eso, que es lo mismo, analizar casos y aplicar conceptos. Entonces aprovechemos de pronto y creamos también sesiones de repaso, o sea, buscamos todo lo que se nos sea posible. Yo voy a terminar de hablar con nuestra compañerita a ver si les colabora para que su compañera también pueda como prestar esa parte de apoyo y acompañamiento con asesorías de endocrino. Entonces, también por parte de ella voy a terminar de hablar con ella y organizar para que podamos empezar con esto y crear las sesiones de repaso. Es la otra herramienta que también puedo yo de mi parte ofrecer y lo hago con el mayor de los gustos. Entonces podemos hacer como cortes de sesiones de repaso de acuerdo pues a ejes. Entonces, por ejemplo, ya que terminemos el eje óseo-mineral, del metabolismo óseo-mineral, a hacer un repaso de lo que hemos visto ya de hipotálamo hipófisis, glándula tiroides y lo que hemos visto de la parte del metabolismo óseo-mineral, por ejemplo. Podemos hacer como esos cortes de repaso también. Buscar pues los espacios. Sí, profe, ese sería muy bueno. Sí, o sea, hay que buscar, o sea, todo lo que sea necesario para que podamos lograr como cumplir con el objetivo. Pues porque, o sea, a mí qué me interesa, a mí qué me interesa, me interesa es que ustedes descubran eso, que es usar los conceptos, o sea, aprenderlos sí hay que aprenderlos, pero hay que tratar de usarlos y que ustedes vayan generando esa mecánica a nivel como de su memoria y de la memoria de trabajo y la memoria de aprendizaje para que se vayan preparando y vayan muy, muy pilos cuando estén en clínicas, muchachos, mejor dicho, vuelan. O sea, literalmente vuelan y me parece genial porque para los profesores de clínica muy bacano porque ustedes les van a, a exigir mucho más y van a aprovechar mucho más los seminarios, esas rondas van a ser supremamente fructíferas con sus pacientes, o sea, yo en eso creo que va a ser una ganancia muy grande. Entonces, aprovechar como a mecanizar nosotros ese tipo de análisis desde ahora para que se les favorezca mucho, mucho cuando estén en las clínicas. Entonces, es como el propósito, que desde ahora ustedes se entrenen para eso. No sé si ya lo habían visto así. O lo habían Sí, pensado profe. así. ¿Cómo? Sí, pues, o sea, uno ve que en los exámenes suyos de formativos son más como algo de, digamos, de que, sí, sí, como lo que usted dice, lo que se entendió más de lo que textualmente nos explicaste. Y así es todo. Y así es todo lo que ustedes van a ir viendo a medida que vayan avanzando, sobre todo para llegar a las clínicas, muchachos. Tenemos que aprovechar desde ahora, preparémonos, entrenémonos en eso. O sea, que usted gane más, o sea, que usted gane más y que ustedes sean mucho mejores cada vez que lleguen. O sea,
que en las clínicas uno escucha a los profesores cuando dice, uy, no, qué tan bacano, mire, estos muchachos sí, que mejor dicho, esos chupan rueda parejo, las preguntas, las intervenciones, el manejo que hacen, el manejo de su historia clínica, el análisis, etcétera. O sea, que se llegue a eso, muchachos, me parece genial. Y otra cosa que les quería preguntar es porque yo estoy pensando y voy a hacer una propuesta y espero que la acepten de crear un semillero de medicina regenerativa. Medicina regenerativa, muchachos, recuerden que es ingeniería de tejidos, terapias celulares y la terapia génica, ¿cierto? Pues dentro de lo que yo he hecho en todo mi trayecto pues de trabajo en área de salud, yo he trabajado en varias áreas, y una de las cuales trabajé y he trabajado pues también mucho tiempo ha sido en esta, aparte pues de la parte de psiconeuro que también la trabajo. Pero me parece interesante, si alguno quisiera estar, pues me puede ir diciendo, e igual yo pues presento la propuesta a la facultad, espero que me apoyen porque pues en este momento tengo contactos con institutos, pues, o por lo menos uno seguro y certero, que es un instituto de tecnologías avanzadas aquí en Colombia, que está interesado en que nosotros, pues, empecemos a trabajar todo esto. No sé si ustedes alguna vez habían hablado de medicina regenerativa. No, profe. No, ok. Profe, ¿y qué implica? O sea, ser parte como No, Diana, no, pertenecer a un semillero implica en que hay que generar una formación en lo que son toda la estructura de lo que es el investigar, ¿cierto? Es formarse en cómo hacer investigación. Un semillero es para entrenarse en eso. Y fuera de eso es para aprender otras cosas que van a acompañar también a lo clínico. Por ejemplo, dentro de las investigaciones que tengo en las cuales he participado, que integran lo básico y lo clínico, es, por ejemplo, utilización de células mesenquimales para la generación de circulación colateral en personas con isquemia de miembros inferiores, por ejemplo. Hubo un trabajo en el que yo participé que fue así, que hicimos con un grupo de la cardiovascular. Entonces, con eso, ¿qué se buscaba? Que se generaran nuevos vasos en estas personas para que no se tuvieran que amputar. Y de hecho, se generaron nuevos vasos y se libraron de la amputación, ¿sí? Entonces, es aprender a utilizar desde lo básico cómo podemos hacer modificaciones de lo clínico. O, por ejemplo, otro estudio en el que estuve fue, pues, la parte de generar piel cultivada in vitro para utilizarla como una herramienta para cubrir heridas de úlceras de origen venoso y de esa manera mejorar el tejido de granulación y obtener una recuperación de esa continuidad de la piel que se había perdido, ¿cierto? Entonces, esa era una de las funciones, o mejorar el lecho de la herida para poder prepararla para tener un injerto posteriormente de piel. Entonces, con eso, desde lo básico, tú puedes hacer muchos cambios desde lo clínico. Entonces, prácticamente es eso, que puedas aprender de cómo se hace el proceso de investigación, pero además te entrenes y aprendas otras cosas que te van a poder ayudar en la clínica. Oh, bueno, sí, Rosa. profe, muy interesante. La verdad sí, a mí me ha parecido y que eso, pues, y es muy bacano porque tiene implicaciones desde lo básico, lo clínico y lo social. A mí hubo algo que me impactó y fue que en una de las pacientes en ese momento, la señora, muchachos, llevaba, sin mentirles, más o menos 12 años que no salía de la casa porque tenía úlceras de origen venoso en ambas extremidades y no podía utilizar zapatos. Entonces ella se sentía mal y no salía de su casa porque no podía utilizar zapatos. Después de que hicimos el tratamiento, obviamente nosotros desde lo biológico y lo clínico nos interesaba pues lograr que la piel cultivada in vitro, que era piel derivada de células
sea, eran queratinocitos obtenidos de la misma paciente, que se obtenían de otra parte del cuerpo, yo después les voy a contar. Entonces era obtener esas células de ella misma para poder hacer el cultivo in vitro y generar como si eso fuera una estructura tridimensional que sería pues esa piel cultivada in vitro, que es como un equivalente cutáneo, y así se llama, equivalentes cutáneos. Entonces ese equivalente se le aplicaba a la señora en varias ocasiones. Para eso trabajábamos en la clínica de úlceras, pues trabajé con la parte de los compañeros de clínicas de úlceras de San Vicente y pues del grupo de investigación de ingeniería de tejidos. Y entonces, pues créanme que esta señora recuperó esa integridad de su piel, y la señora, la alegría de esa señora porque pudo volver a salir a la calle, muchachos, porque se pudo poner los zapatos, y la alegría de ella era que podía ir a misa y saludar a la gente que ella ya conocía y que hacía tiempos no veía. O sea, esa alegría, esa satisfacción de esa señora, eso lo deja a uno sorprendido. O sea, algo que uno no le pone atención y es tan importante. Entonces, habían cosas, y bueno, y otras cosas que sucedieron desde el punto de vista social, o sea, el impacto también de lo básico y lo clínico tiene en lo social. Entonces, es bacán, pues, o sea, considero yo que vale la pena. Y pues, ustedes como ya tienen bases de biología celular, entonces creo que podría haber la posibilidad de que desde un segundo semestre pudieran ingresar, porque es que ustedes ya tienen esas bases, que son súper importantes para poder trabajar en esto, ¿cierto? De conocer cómo funciona la célula, obviamente hay que volver a recordar cómo funcionan esas células madres, recordar cómo están ahí, mirar todo lo que hay ahora de construcción de tejidos, utilizando impresoras 3D, muchachos. O sea, hay muchas cosas muy bacanas, pero hay que empezar. Y lo más interesante es que no solamente cabe la gente de medicina, aquí cabemos todos. ¿Por qué? Cabe la ingeniería biomédica. He trabajado, muchachos, con gente de muchas áreas del conocimiento y es demasiado agradable, con ingenieros especializados en ingeniería de biomateriales, por ejemplo, eh, pues utilizar, por ejemplo, células de la mucosa oral para hacer equivalentes de córneas. Eso también es muy interesante. O sea, hay muchas cosas. Ahí les comento, yo espero pues que la propuesta sea aceptada, pero sí es interesante ver si de pronto sí algunos se encuentran interesados, pues por lo menos para yo también presentar dentro de la propuesta que sí tengo estudiantes interesados en empezar a formarse en eso. Y pues habrá la posibilidad, no sé, de que se hagan pasantías o algo, ¿no? Lograr algo que podamos hacer con otros institutos y otros lugares, aparte pues de los laboratorios mismos de la universidad, pero para que ustedes tengan esa oportunidad. Entonces, bueno, es cosas que se pueden mirar en el futuro. Entonces, ya ahí les conté pues como cositas de demás, pues como se dice, tratado asuntos varios. Entonces, bueno, ahí de todas maneras les queda la inquietud y es interesante. Si algo yo creo que les puedo pasar de los artículos o las publicaciones, en fin, que les puedan interesar, podemos mirar. En todo caso, les dejo pues la duda y la información que Silvia nos dejó súper importante y lo demás que estamos proponiendo. Entonces, también buscar en qué espacios podemos hacer, muchachos, los repasos, que podamos estar todos para que los aprovechemos. Entonces, también para que ustedes vayan pensando en eso y entonces estemos como programándonos para lograr todos estos propósitos. Bueno, muchachos, ahora sí, empecemos que ya estamos, creo que la mayoría. Si les interesa, porfa, me escriben, listo. Agradezco mucho, pues, que me escriban, así me escriban para decirme que no tienen idea de qué es eso, que quisieran saber más, lo que sea, podemos hablar al respecto, listo. Listo, profe. Bueno, entonces ahora sí, vamos con Rosa Isabel. Espérense un momentico que me abra realmente aquí. A ver, a ver. Acá está. Rosa Isabela, por aquí está.
Rosa Isabela se encuentra. Valeria Rosa ya nos ha hablado. Hola Valeria. Hola, profe. Jesús David. Presente, profe. Hola Jesús David. Zaira Sarit. Hola, profe, buenos días. Hola Zaira. María Camila. Cañola. Para hacer. No está. Mariana. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Mariana. Camila Díaz. Buenos días, profe. Gracias, Camila. Buenos días. Stephanie, Sofía. Presente, profe. Hola, Stephanie, ya hemos hablado. Gracias, Isabela Gallego. Buenos Lo dije días. bien, Isabela, ¿viste? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Emanuel. Emanuel tiene Hola, problemas. profe, buenos días. Hola, No, aquí buenos estoy. días. Hola, Manuel, buenos días. Yo dije, Emanuel debe tener problemas con el micrófono. No, Bueno, todo bien. ok. Silvia Patricia. Silvia. Hola. Hola, profe. Hola. Andrés Felipe, por ahí lo vi yo, Andrés Felipe. Andrés. Andrés Felipe. Bueno, esperemos que nos conteste. Ángela María. Profe, le escribió al chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice esperar. Dios mío, este muchacho también. Ahí lo tenía pendiente yo, vea. Ángela María. Hola, profe. Hola. Gracias, Ángela María. Verónica. Presente. Gracias, Verónica. Santiago Marín. Muy buenos días, profe, presente. Buenos días, Santiago. Darcy Emily. Hola, profe, buenos días. Hola, Darcy. Salomé. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Salomé. Nancy Marcela. Hola, profe, presente. Buenas, Nancy, gracias. Mariana Ocampo. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Mariana. José María Orozco. Buenos días, profe, presente. Buenos días, José María. Ana María. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Gracias, Ana María. María Paulina. Hola, profe, buenos días, presente. Buenos días. Valeria Restrepo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Gina Marcela. Buenos días, profe. Buenos días. María Camila Sosa. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, María Camila. Yanier Indira. Y Michelle Zambrano. Buenos días. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Yanier. Y buenos días, Michelle. Listo. Bueno, muchachos, entonces, volvamos pues a retomar del día de ayer. De lo que estábamos discutiendo ayer, entonces voy a colocar otra vez para compartir. Dentro de lo que hemos repasado, muchachos, entonces, ayer, acuérdese que nosotros estábamos hablando ya estábamos empezando a mirar, pues ya de haber hecho como ese repaso y de haber pues recordado también todo esto de lo que corresponde pues al metabolismo óseo mineral. Acuérdese que estábamos hablando de pues lo que serían las principales causas de hipercalcemia, ¿sí? Y que ustedes me comentaban
pues que dentro de esas principales causas de hipercalcemia, ustedes hablaban del hiperparatiroidismo. Estuvimos viendo hiperparatiroidismo primario y, permítanme, ya les comparto. Señora. Respecto a lo último que estábamos hablando ayer, pues era de la clasificación de hiperparatiroidismo, que era primario, secundario y terciario. Ajá. De la PTH, recordar por cuál era Ana María, estábamos, sí, volvamos a retomar allí. Estabas tú comentando que estábamos hablando de las diferentes, pues que dentro de la principal causa de la hipercalcemia encontrábamos el hiperparatiroidismo, ¿cierto? Entonces estábamos hablando, voy a compartir nuevamente lo que teníamos en pantalla ayer. Ahí perdonarán pues porque no vaya a ser lo más bonito del caso, pero es lo mejor que podemos hacer. Estábamos mirando esto, muchachos. ¿Se acuerdan? Que estábamos hablando de esto. Y habíamos llegado en un punto en el que decíamos, bueno, podemos encontrar hiperparatiroidismos primario, secundario y terciario. Entonces estábamos hablando que el primario, se habla de primario porque es el cambio propiamente de la glándula, que es cuando tenemos que se nos forman en la glándula los adenomas, ¿cierto? Entonces tenemos un adenoma en la glándula, por eso hablamos de que es primario. Recordemos, primario es porque nos involucra la glándula como tal. Entonces estábamos hablando de primario. Y dijimos que la principal causa entonces era ese cambio de la glándula cuando se formaba un adenoma, que podría ser el 95% de las causas. Y que también había otras causas que son menos frecuentes, como la hiperplasia primaria, menos de un 5%, o los carcinomas, que son menos del 1%. Entonces, estábamos hablando de que estos eran las principales causas del hiperparatiroidismo primario, o sea, el adenoma. Y que este hiperparatiroidismo primario, como habíamos visto, vendría a ser el responsable, pues, en el 90% de los casos de la hipercalcemia. Hablamos luego de que estábamos diciendo que también estaba el hiperparatiroidismo secundario y que en el hiperparatiroidismo secundario tendrías cualquier patología que te llevara a que tuvieras una hipocalcemia crónica y que esa hipocalcemia crónica generara por compensación el estímulo de la glándula paratiroidea para que la glándula paratiroidea produjera la paratormona y que esa paratormona pues tratara de recuperar principalmente a partir del hueso el calcio para que tuviera cantidades o concentraciones pues las mínimas necesarias y suficientes pues que se requirieran. Entonces estamos diciendo que entre esas patologías podrían estar la insuficiencia renal crónica, que es la causa más frecuente del hiperparatiroidismo secundario, en el cual pues vamos a tener una hipocalcemia crónica, va a haber unas concentraciones de calcio hacia la baja, y que eso es lo que nos haría que se estimulara de manera constante la glándula paratiroidea para que se produjera más paratormona. Entonces estábamos diciendo que si no se trataba oportunamente estos hiperparatiroidismos secundarios, podríamos estimular tanto aquí la glándula que finalmente se convirtiera en un adenoma productor de PTH, un adenoma autónomo productor de PTH. Y que ya en esta circunstancia, pues ya lo que sucedería es que habría que hacer la resección quirúrgica de ese adenoma, pues para solucionar el problema. Eso es lo que habíamos hablado ayer. ¿Estamos con eso, chicos, o no? Cuenten a ver, para que vamos tratando de ir solucionando inquietudes. Sí, profe, pero con respecto Ok, ¿se acuerdan que habíamos hablado recuerdan que nosotros habíamos hablado que algunos tejidos, pues sobre todo los de origen, por ejemplo, mesenquimal, tenían, pues
podían generar lo que es un péptido relacionado a la paratormona. O sea que es una estructura peptídica muy similar a la paratormona y que tiene las mismas funciones de la paratormona. Entonces, esto estábamos diciendo al final de la clase. Estamos hablando de que dentro de esos hiperparatiroidismos, pues uno podía encontrar también en los libros que te decían, vea, hiperparatiroidismo con una paratormona elevada, principalmente el hiperparatiroidismo primario, o un hiperparatiroidismo con la paratormona baja. Y ese está muy relacionado con lo que se llamaría hipercalcemia maligna, y estábamos hablando de que probablemente esta está relacionada con las neoplasias, y que al estar relacionado con las neoplasias, era muy factible que estuvieran produciendo entonces, como en el caso, el ejemplo, pues como un ejemplo clásico sería el cáncer de mama. Entonces, que se generara a partir de ese cáncer de mama esa producción del péptido relacionado a la paratormona, y que por eso a la persona pues se le evalúa y entonces uno observa que sí, que tiene una hipercalcemia, pero la hipercalcemia no es a expensas de la paratormona, porque pues no, la paratormona intacta pues como tal, esta que es la que se supone deberíamos evaluar pues en estos casos, pues se evalúa y te da bajita. Pero lo que sí estaría en función en esta situación, con este cáncer de mama, sería esa producción de este péptido que te llevaría a esa hipercalcemia. Que esa era la otra parte que estábamos analizando. Sí, sí recuerdan, chicos, que eso estábamos Sí, hablando. profe. Okay. Por mi parte, sí, que son los dos orígenes de la hipercalcemia. Ajá, listo. Entonces, muchachos, perdón, yo voy a buscar. Entonces yo tengo una duda. Sí, señora, hágale. ¿Un hiperparatiroidismo secundario nos puede llevar a ser más probables o más susceptibles de que nos vaya a dar, digamos, en este caso, un ejemplo, un cáncer de mama? Más bien diríamos que en este caso, Verónica, tenemos es que ese tejido pues de origen mesenquimal, porque acuérdense que hablábamos que lo encontrábamos en células eh, que tienen que ver pues como con la parte de los epitelios, el epitelio pues mesenquimal, el desarrollo de glándulas como la mamaria, por ejemplo, o también la parte de la piel. Entonces, pues decíamos que esas estructuras podían generar ese péptido relacionado con paratormona, pero en cantidades pues muy bajas, que no son significativas. Pero cuando tienes la neoplasia, y tienes ese compromiso de ese tipo de células como ya un poquito menos diferenciadas, o sea, estamos hablando más hacia la línea ya más mesenquimal, por ejemplo, estarían produciendo más para el péptido relacionado a la paratormona, y ahí es cuando se da el problema, porque la neoplasia en sí estaría generando ese aumento en la producción del péptido. Entonces es que la neoplasia genera los cambios en esos epitelios y los termina convirtiendo pues en menos diferenciados, y que empiezan a producir mayor cantidad de sustancias relacionadas con esa inmadurez del tejido. Entonces ahí es cuando vemos que están relacionados con ese péptido relacionado a la paratormona, y valga la redundancia. No sé si con lo que te acabo de responder, sí me hice entender. Pero entonces, profe, no es que la paratormona vaya a generar estas neoplasias, sino que pues las neoplasias generan como tal un péptido parecido a la paratormona, pero no es que la paratormona produzca estas neoplasias. Exacto, o sea, la paratormona no, o sea, la paratormona no te está generando las neoplasias, no, sino que tú tienes, ay, perdón, ya aquí, sino que lo que tú tienes es que, o sea, la paratormona como tal, o sea, la hormona en sí no está generando ese problema. Es la característica propia de ese tejido
que cuando pierde esa diferenciación y se vuelve un poquito menos diferenciado, empieza a producir sustancias y dentro de esas sustancias puede producir el péptido relacionado a la paratormona. O sea, no es que la paratormona genere la neoplasia, no. Es que el cambio en ese tejido, el cambio celular en ese tejido te lleva a producir esto. O sea, es el cambio en ese tejido a que te lleva a producir este péptido relacionado a la paratormona. Esa sería como la situación en este caso. Es ese péptido el que hace que aumente. Y como exacto, Ana María, entonces como este péptido se parece a la paratormona, ejerce acciones similares a la paratormona. Entonces es ese péptido el que empieza a llevar a que se genere un aumento del calcio en sangre en estas personas con estas neoplasias. Pero sí es claro lo que la pregunta de Verónica era interesante en ese sentido, de que tuviéramos claridad, que la paratormona no te está generando una neoplasia, no. Es el cambio de ese tejido y que en el cambio de esos tejidos, cuando pierden diferenciación, empiezan a producir sustancias como como el péptido relacionado a la paratormona, que te lleva a que te aumentes tú el calcio en sangre. Pero es ¿por qué? Por ese tejido que perdió que se hizo menos diferenciado y llevó a que produjeras este péptido relacionado a la paratormona. Como ejemplo tenemos el cáncer de mama. Ahí estamos, Verónica, Ana María, con esto, sí, estamos como claras con esto que estamos diciendo en el momento. Sí, profe. Bueno, perfecto. Con respecto a las otras, conceptos que hemos visto hace un momento, ¿hay alguna otra duda, muchachos, con lo que acabamos de ver, con los hiperparatiroidismos, con lo que estábamos diciendo, que la causa más frecuente, pues, que la hipercalcemia tiene como causa más frecuente el hiperparatiroidismo primario? En eso estamos, muchachos, claros. Lo que hemos discutido, muchachos, del hiperparatiroidismo, ¿también ahí está claro o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si tiene alguna inquietud, no duden en preguntarla. Recuerde que nadie nació pues como con el conocimiento absoluto, y todos tenemos derecho a preguntar, y lo que se hace es que se vuelve y se repite, ¿cierto? Eso no hay problema. Bueno, entonces, Profe, sí, dime. yo tengo una duda, pero con lo que vimos más adelante, que era de las mujeres de mayor de 50 años, es que a mi mamá, ella un poco más joven, se le trajo la matriz, o pues el útero con los ovarios y todo. A las personas que se le hace como ese procedimiento, igualmente tienen que comenzar en un control sobre el calcio, o es preferible esperar también un momento que pues se llegue a la edad, porque es que ya como ellos no tienen nada y ya no están produciendo esos estrógenos como de la forma que es preferible que desde el comienzo ya se le esté haciendo su control de calcio o con... Pues Gina, muy buena la pregunta y muy importante, porque mira que en este momento vos vas a ser también parte de esa de promoción y prevención en salud. Ten en cuenta que si tenemos que esta persona, por alguna razón, lo que habíamos dicho, disminución de estrógenos. Si yo tengo que hacer una anexectomía, y pues cuando hablo de eso es que vamos a tener que quitar los ovarios, y además también pues hay que hacer la extracción pues del útero, no tanto por el útero, sino por los ovarios. El ya no tener los ovarios, muchachos, ya implica que esto baja. Y al bajar, sí, obviamente se va a traducir en que esta OPG disminuye. Al disminuir esa OPG, la actividad de los osteoclastos y la diferenciación de osteoclastos aumenta.
Entonces, Gina, lo ideal es que si yo tengo estos pacientes, busque hacer el reemplazo con calcio, con calcitriol y estar atento de ver cómo está la densidad de masa ósea, a pesar pues de que yo tenga la paciente que está joven. Es lo que estamos es previniendo que se nos vuelva eso una situación más compleja a tiempo futuro. Entonces, sí es importante que aquellas personas donde tenemos que, sea cual sean los casos o las razones, pero en este, por ejemplo, la anexectomía, hombre, va a tener menos estrógenos, va a tener menos osteoprogesterina, va a tener más actividad de los osteoclastos y más diferenciación a osteoclastos. ¿Eso se traduce en qué? En mayor resorción ósea. Entonces sí deberíamos a esos pacientes, y en este caso a la mamá, estar muy atentos de cómo está esa densidad de masa ósea. No sé cuántos años tenga la mamá, ¿se puede saber? Pues, profe, a mi mamá le hicieron esa operación como a los comienzos de 30, 40, por ahí. En finales de los 30, comienzo de 40, pero ya está en los 52. Ok, pues la Y idea ella sí me es... comenta que no le han hecho como un control de eso. O sea que es interesante que ella pues proponga que le hagan pues como hablar con sus médicos para que pues le pongan un poquitico de atención ahí, ¿cierto? Porque sí es necesario, o sea, la idea es promover la salud y prevenir los problemas. Entonces pues sí sería interesante que ella de pronto indagara por ahí y que hiciera caer pues en la cuenta de que pues desde los 30, 35 finales, como tú dices, está pues me imagino que procuraron darle terapia de reemplazo hormonal, pues para que no tuviera esa caída de estrógenos tan estrepitosa y se hubiera quedado descubierta, que es lo más posible, Gina, y pues hay que preguntar cuánto tiempo lleva con ese terapia de reemplazo hormonal. Y de todas maneras, así la tenga, es muy conveniente, o la haya tenido, es muy conveniente siempre estar mirando esa densidad de masa ósea en estos pacientes. Listo, perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, chicos, entonces, aquí estábamos hablando que cuando ustedes estén leyendo en los textos pueden encontrar esta descripción, ¿cierto? De que tengamos un hiperparatiroidismo, o sea, un aumento de la función, pues, o de las características de la función, pues, como de la glándula paratiroidea, con el aumento de la PTH, porque realmente sí estás aumentando la paratormona, o porque, pues, tengas una neoplasia que pues también esté generando, por ejemplo, este aumento de la producción del péptido relacionado a la paratormona, ¿cierto? Entonces, pues ahí son cositas que podemos tener en cuenta. Y bueno, también hay otras causas menos frecuentes, como las enfermedades granulomatosas, y, e inclusive pues el aumento pues o la concentración pues exagerada de vitamina D, pues pero realmente esas intoxicaciones o por esta vitamina u otras eh, son más bien pues como poco frecuentes. Listo, entonces dentro de esto que estamos viendo, pues entonces uno dice, ok, ya estamos diciendo que podríamos tener probablemente esas causas, fuera de estas las que acabamos de comentar. Entonces la otra pregunta es, bueno, entonces uno dice, o me imagino que se están preguntando ustedes, bueno, entonces, ¿cómo es que una persona se da cuenta que tiene hiperparatiroidismo primario? Pues secundario, sí, porque el secundario, mire que es ¿por qué? Por una enfermedad como esta, ¿cierto? Entonces el secundario sí, pero pues porque uno sabe que tiene insuficiencia renal crónica, el síndrome de la absorción, o tiene un compromiso de una patología que lo lleva a una hipocalcemia crónica, listo, ahí sí. Pero una persona que tenga un hiperparatiroidismo primario, a ver ustedes qué encontraron, muchachos, de que cuáles son los signos o los síntomas de esa persona. ¿Cuál es lo más frecuente? Profe, pues mayor probabilidad de fracturas. Pues sí,
Pero ¿cómo le parece, Verónica, que la mayoría de los pacientes que tienen estos hiperparatiroidismos, pero estoy hablando del primario, son personas que normalmente no tienen ninguna sintomatología? Entonces, lo que pasa es que por casualidad, un hallazgo de laboratorio, le hacen una medición de ion calcio y se dan cuenta que tiene un poco elevada el ion calcio, pero la mayoría son asintomáticos. O sea, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿cierto? Si hablamos pues en el caso del hiperparatiroidismo, que es más frecuente, es el primario, los pacientes en cuanto a los síntomas, pues estos pacientes de este hiperparatiroidismo primario, la mayoría asintomáticos. Profe, pero entonces yo me confundí, yo tenía pues, que en el hiperparatiroidismo primario era como el más sintomático y se presenta esa clasificación en la apnea, anorexia, náusea. Vea, la mayoría realmente de los hiperparatiroidismos, los primarios, normalmente, Ana María, lo que uno normalmente ve y lo que de pronto pueda encontrar usted en la consulta es que la persona no tenga síntomas, porque muchas veces son elevaciones de calcio que son, pues, que en vez de estar en 10,4 o en 10,6, por ejemplo, lo tengan en 11 miligramos por decilitro. Y la mayoría de las personas no desarrollan síntomas, o sea, la mayoría no. Cuando esas concentraciones de calcio sí ya empiezan pues a tener un aumento bastante pues significativo, de tal manera que la persona pues tenga también cálculos renales, pues que yo les decía que de pronto entre un 15% más o menos se describe que es posible que estas personas puedan presentar estos cálculos renales. Entonces, tú puedes encontrar eso y puedes encontrar todas esas otras características que estabas describiendo, ¿cierto? Entonces, cuando se tiene ya esas concentraciones como eh, elevadas y de calcio, pues que son muy altas, entonces la persona sí te puede presentar esos síntomas, te puede presentar, o esos signos, porque estaríamos hablando pues como de esos signos. Entonces, podrías encontrar, por ejemplo, en esas personas que ya tengan asociada una hipertensión, que tengan trastornos gastrointestinales, pues donde tengan un aumento de la secreción de gastrina y tengan un compromiso de tracto gastrointestinal, pues pero porque esté generando úlceras pépticas o porque tenga dolores abdominales o porque ya esté generando también problemas de pancreatitis, pero es porque está teniendo formación de cálculos en los conductos, pues en el conducto pancreático o ya a nivel pues de la glándula pues biliar, o lo que tú describías pues con respecto a la parte ocular. Entonces ahí sí, pero normalmente si usted ve la literatura y lo que se está describiendo, es que normalmente el paciente no tiene ningún síntoma. De hecho, yo le cuento, eh, prácticamente mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo que ella nunca se quejó de absolutamente nada, ni siquiera de cansancio, agotamiento, bueno, cualquier cosa pues que pudiera uno pensar ahí, que le pudiera ella pues como indicar a uno que tuviera algún compromiso del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, perdón, del- la parte ósea y mineral. Entonces lo que sí nosotros, pues porque ella no tenía como nada.
Lo que sí fue que así, en un examen de control esporádico, al doctor que la estaba viendo le dijo, vea, yo le voy a mandar unos exámenes de unos iones y dentro de eso le mandó de calcio. Y cuando revisaron el examen, encontraron que sí estaba un poco elevado el calcio y que esa hipercalcemia la mantenía como en el tiempo y la mantuvo en el tiempo y el diagnóstico más probable que ella tiene en este momento es un hiperparatiroidismo primario y en observación. Entonces tienes que tener elevaciones o sea, considerables de calcio que te lleven a que tengas esos cambios de tener el prurito asociado, lo que te decía de la parte renal, etcétera. Entonces sí tendrían que ser muy elevados, pero lo llamativo es que la mayoría son asintomáticos. O sea que la forma en la que se están haciendo los diagnósticos y se hacen diagnósticos más tempranos es porque se tienen las ayudas diagnósticas de poder hacer las mediciones de los iones y entonces están detectando a esos pacientes para poderles hacer tiempo con mayor, pues digámosle que con mayor oportunidad, ¿cierto? Hacerle como al tiempo y que la persona no avance y no empeore su situación. Profe, Sí. ¿y alguno de los dos, pues, hiperparatiroidismos puede tener que ver, o sea, puede ver algo con la osteoporosis o no? Bueno, hay que tener en cuenta que como vas a tener en el hiperparatiroidismo primario, ¿cierto? O ya en el secundario, como lo hayamos visto, en este caso recuerde que como vas a tener una mayor actividad de tu aparato hormona, porque pues en el hiperparatiroidismo que sea relacionado pues con el aumento de la actividad de la glándula, ¿cierto? Entonces, ya sea porque tenés el adenoma o tenés el aumento de la actividad de la glándula porque está haciendo una compensación para aumentar el calcio en sangre. Entonces, en cualquiera de los dos casos, vas a tener una mayor acción del aparato hormona en tus células que son precursoras para los osteoclastos en el estroma óseo y eso te va a llevar a que tengas una mayor diferenciación de ellas hacia osteoclastos. Entonces, finalmente sí vas a tener pues como esa situación pues de que también vas a tener probablemente fracturas, ¿cierto? Patológicas si la persona no se atiende a tiempo. A ver, yo veo por aquí una notica. Ok. Buenos días, María Camila. Entonces, sí hay que pensar también en que pueda generarse osteoporosis, por lo que estamos diciendo. Más acción del aparato hormona, la aparato hormona tiene entonces, si hay más aparato hormona, recuerde que va a haber más aparato hormona y va a tener más chance de que interactúe con este receptor del aparato hormona en el osteoblasto y que exprese el RAN ligando y que de pronto tenga mayor probabilidad de que tenga interacción con el RANK que tiene el precursor del osteoclasto y que probablemente ese precursor pueda llegar a conformarse como un osteoclasto. Entonces vas a tener más oportunidad porque vas a tener más concentraciones del aparato hormona. Sí estamos ahí con eso que acabamos de mencionar. Sí, profe. Ajá, ok, ahí está María Camila, entonces tendríamos hay que estar atentos porque en todos esos casos hay que pensar que también podría la persona tener ese compromiso. Entonces, de lo que estaba diciendo Ana María, para volver, entonces, o sea, normalmente, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Que son personas que son asintomáticas, que usted ve que es que se les descubre
es porque se hacen exámenes de iones y esos exámenes de iones pues permiten tener a tiempo pues esa caracterización de ese calcio en sangre. Pero pueden haber otros signos y síntomas que se pueden asociar ya a una elevación crónica y exagerada pues de ese calcio. Y dentro de esas, Ana María nos puedes contar de las que tú estabas hablando. Hola, Ana, se te escucha bajito. ¿Será que habría forma para que se pueda escuchar un poquito más alto? Profe, ¿qué me dijiste? Que dentro de esas situaciones donde ya tenemos esos valores de calcio ya con concentraciones pues bastante elevadas o de mayor tiempo de duración, ¿cuáles otros ahí sí que síntomas podrían presentarse? Estamos hablando que como hiperparatiroidismo primario, pues la mayoría de las personas son asintomáticas, pero tú hablabas de otros signos y síntomas asociados al aumento significativo y crónico de calcio. Profe, entonces estos síntomas se presentarían, digamos que en el secundario. Pues más probable que se presenten en el secundario. Pues en el secundario, recuerde que la hipercalcemia no se da realmente. Recuerde que, o sea, sí. si se pone, ¿se acuerda que habíamos dicho que en este secundario nosotros pensémoslo así? En el secundario, si tenemos, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, en el secundario, pues obviamente, si tenemos un compromiso del parénquima del riñón, por ejemplo, la transformación de la vitamina D en vitamina D activa no se va a dar. Entonces quiere decir que no vas a tener la oportunidad de tener una absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. O sea, no tendrías esa oportunidad pues de esa absorción de calcio en el tracto gastrointestinal, no tendrías esa participación y colaboración de la vitamina D en la reabsorción de calcio en riñón. Entonces, mira que ahí en el secundario tenemos que el calcio realmente que se está tratando de mantener en la sangre es como el calcio pues para que la persona no empiece pues a presentar una hipocalcemia pues y a tener problemas por una hipocalcemia en sí. Entonces es tratando de mantener como unas concentraciones dentro de los límites inferiores bajos como para poder estar funcional. O sea, aquí no alcanzas a hacer un aumento y es muy grande de ese calcio en sangre, porque lo que estás es compensando, acá está tratando de compensar este problema. Y ya míreme que como no hay cómo producir esa vitamina D o pues convertir esa vitamina D a vitamina D activa, que es un gran ayudante de la paratormona, entonces a la paratormona le queda de dónde sacar principalmente calcio, del hueso. Y lo que va a sacar de hueso le va a servir pues para que la persona esté funcional y no caiga pues a esa hipocalcemia. O sea que va a mantener probablemente calcio por ahí en 8,6, ¿cierto? 8,5 en ese límite inferior bajo. No sé si me hice entender con eso que acabo de decir, muchachos. Profe, sí, pues en el secundario pues se ve que el calcio es el que disminuye, pero entonces sí, en la primaria, pues en el hiperparatiroidismo primario es que el calcio aumenta, entonces, ¿en qué casos se dan los síntomas? Y pues sí, usted nos dice que en el primario más que todo son asintomáticos. Exacto. Y son principalmente lo que decíamos, son asintomáticos. Y como estábamos hablando, pues aquí voy a poner a compartir esta imagen, este resumen que tengo acá también. Mira, de los hiperparatiroidismos normalmente tenemos, miren acá, aquí también. Acá normalmente en el hiperparatiroidismo algunos signos y síntomas pueden ser, pues por ejemplo, la hipertensión,
la presentación pues de úlceras pépticas, puede también, bueno, y la gastritis asociada, sí, puede tener también la presencia de, acá, podríamos también tener la presencia, por ejemplo, de formación de cálculos en otras zonas, entonces, por ejemplo, presentar colelitiasis secundaria a que se formen cálculos allá en vías biliares, o presentar pancreatitis precisamente porque se formen estos cálculos y dañen pues el tejido o los conductos pancreáticos. La parte pues de que la persona puede presentar también la disminución de la densidad de masa ósea, entonces puede tener también asociada osteopenia, por ejemplo, o osteoporosis, y pues la cuestión es que tendría que ser situaciones como ya muy, pues de evolución más, digamos que de larga evolución, pero lo que estamos hablando aquí es que a las personas, como se les está detectando más a tiempo, entonces obviamente hay cosas que no se ven ya tan frecuentemente, ¿cierto? Entonces, pues hay cosas que no se ven tan frecuentemente, entonces, pues que de pronto la persona por la pérdida de masa ósea ya presente algún tipo de dolor óseo de manera difusa o así, o que se presenten las fracturas patológicas porque ha tenido pues como toda esa pérdida de esa masa ósea, no es tan frecuente que se presente. Y que, por ejemplo, ustedes puedan encontrar, como pueden ustedes ver en los textos o en los libros que hablan de las lesiones en el cráneo de sal y pimienta, que son como si tuvieras el cráneo como con punticos negros, así todos dispersos. Y eso se relaciona mucho pues, con un hiperparatiroidismo en el cual pues haya una elevación de calcio en sangre bastante pues, alta y de larga duración, y que pueda tener esos cambios que usted los pueda evidenciar ahí, como le digo, como esos signos vistos en rayos X, donde ven ese cráneo en sal y pimienta, que lo pueden encontrar ustedes en los libros, eh, o la pérdida de densidad de masa ósea en diferentes estructuras pues óseas, incluyendo las falanges pues distales, que también vayan perdiendo pues esa densidad de masa ósea, y que pueda ser observado por ejemplo en unos rayos X. Estoy hablando pues como de las opciones que podríamos tener, pues aparte pues de hacer una densitometría ósea, que sería pues como lo ideal, pero también la podríamos encontrar. Entonces, pues hay situaciones que no vamos a ver ahora tan frecuentes. ¿Por qué? Porque pues tenemos esos seguimientos a las personas y que se les descubre muy a tiempo. Entonces, pues si decimos que la mayoría de los hiperparatiroidismos son personas asintomáticas y que se descubren es por exámenes de evaluación de iones, pues ahí nos estamos dando cuenta que por esa posibilidad es que descubren a la gente a tiempo y le hacen el seguimiento del manejo a tiempo. Pero todo eso que estamos diciendo y que estamos acá mencionando se puede presentar. Recuerde que también están los cálculos renales. También más o menos en un 15% de los pacientes se pueden presentar. Otras manifestaciones que pueda tener la persona puede ser cosas como muy inespecíficas, como fatiga fácil o debilidad. Aquí están hablando pues de la queratopatía en banda que tú decías ahorita, la depresión, la cefalea, la astenia. Entonces ya hay otras cosas que se pueden presentar, y obviamente también se puede presentar hipercalciuria, ¿cierto? Porque pues tenemos hipercalciuria asociada pues a ese grado de hipercalcemia que está elevado también. Entonces también podríamos encontrar eso. Sin embargo, recuerde que lo más frecuente es que sean los pacientes asintomáticos. Pues hablando de hiperparatiroidismo primario, ¿cierto? Y hiperparatiroidismo primario por un adenoma, ¿cierto? En la glándula paratiroidea.
es posible que ya, por ejemplo, en los pacientes que tengan hipercalcemia maligna y otras, de pronto encontremos, sí, en ellos algunas situaciones donde podamos ver más frecuentemente los cálculos biliares, más frecuentemente de pronto inclusive la presencia de úlceras pépticas, hipertensión, etcétera, que esté asociada a esa producción por ejemplo, los péptidos relacionados a la paratormona a partir de esas células pues, de cáncer que tenga la persona. Entonces, si ustedes van y buscan en los textos, muchachos, pueden encontrar lo siguiente. Pueden encontrar, pues, que hay una serie de signos y síntomas que están descritos, que se hablan de causas probables. O sea, no hay tampoco mucha claridad en todas las causas, pero se hablan, pues, de cuáles serían las causas probables para que nosotros tengamos esos signos y esos síntomas en estas personas. Entonces, por ejemplo, hablan de que las personas que tienen estos hiperparatiroidismos y tienen ese aumento de ese calcio en sangre pueden tener que algunos síntomas y signos relacionados con sistema renal. Entonces dicen, vea, pueden presentar hipercalciuria, la nefrolitiasis, en casos ya muy avanzados nefrocalcinosis, pueden presentar poliuria, la persona puede tener polidipsia, pues, y desarrollar también insuficiencia renal por todos estos cambios que pueda sufrir ese parénquima del riñón. Entonces dicen, bueno, vea, causas probables. Tenemos la paratormona, pues va a aumentar la resorción ósea. Al aumentar la resorción ósea te lleva a hipercalcemia, pero esto también va a llevar a que haya más pérdida de carbonato y también nos lleva a pérdida de fosfato. Y que además se asocia todo esto a una disminución desde la parte tubular a la hormona antidiurética. Entonces, cuando hay esa disminución o a esa respuesta a esa hormona antidiurética en estas células de riñón, va a haber más poliuria, que estaría asociado a esto. Y fuera de eso, recuerde que como se está aumentando también, pues, de cierta manera esos iones, está aumentando, pues, como por decir, estamos aumentando como la cantidad de solutos en nuestro plasma, eso también, pues, generaría, pues, cambios donde se supone nuestra hormona antidiurética debería estar funcionando para retener líquidos y poder diluir, pues, todos esos iones que yo tengo en sangre, pero no hay una respuesta adecuada, entonces estaríamos teniendo más poliuria y la persona obviamente tendría algunas manifestaciones pues de sed, por ejemplo, asociada también con la pérdida de líquido y con ese aumento de la concentración pues de esos solutos en sangre. Acá nos hablan pues de que entonces esto también llevaría a formación de cristales de oxalato de calcio, de fosfato, a que se genere nefrolitiasis, hablando en situaciones ya más avanzadas, nefrocalcinosis y ya pues insuficiencia renal. Entonces mírenme que ahí van dando como unas explicaciones probables. Dicen desde la parte neuromuscular, las mialgias, la debilidad. Entonces dicen que probablemente se genere una neuropatía pues, por daños o haya un compromiso pues, de esa conducción nerviosa y que sea de carácter anormal, que eso lleve a cambios también en la electromiografía, características pues a nivel de cambios a nivel muscular, pero entonces son cosas que no tienen como mucha claridad, pero lo que tratan de decir es que ese aumento de ese calcio probablemente pueda generar estos cambios a nivel de la parte nerviosa y muscular. Mírenme que no son muy claras las explicaciones y realmente pues no las encuentra uno tan fácilmente pues descritas. Con la parte se habla de que estas personas pueden presentar más depresión, incluso psicosis, compromiso pues porque pueden tener pérdida de la memoria. Dicen que en casos pues ya muy avanzados, claro, que ya pueda tener también esos compromisos pues de enfermedades pues neuropsiquiátricas asociadas a este aumento de calcio de forma crónica y dicen que puede llevar a una neuropatía.
que puede ser una neuropatía periférica, pero también con daños en el sistema nervioso central y que lleven a cambios en los patrones electroencefalográficos. Pero ¿por qué o cómo? Muchachos, uno busca y no encuentra uno tan claramente pues en la descripción del mecanismo del cómo. Lo que te describen es que probablemente sea esa elevación crónica de calcio por ese aumento de la acción del aparato hormona que te está llevando a estos signos y síntomas. Hay otros que sí son más claros para nosotros, pues porque ya sabemos cómo actúa el aparato hormona en el hueso, cómo genera esa salida de ese calcio en hueso y pues cómo esto nos va a generar los cambios a nivel óseo por la resorción, ¿cierto? Del hueso. A nivel gastrointestinal, pues entonces se ha descrito que la hipercalcemia aumenta o estimula la secreción de la gastrina y por esa razón estos pacientes presentan úlceras pépticas, presentan también sintomatología pues asociada o con dispepsia, náuseas, presentan dolor abdominal, o sea, presentan este tipo de compromisos asociado a que el aumento de la secreción de gastrina, porque la hipercalcemia induce ese aumento de secreción de gastrina. Además, también se ha descrito que el depósito de todos estos complejos con el calcio con fosfatos, por ejemplo, o con otros aniones, va a generar que se den formación de litos, o sea, de cálculos, y eso va a generar obstrucción de conductos. Entonces, supongamos, obstrucción de conductos relacionados pues con la glándula del páncreas, con los conductos pancreáticos, y eso puede llevar a que desarrolle la persona una pancreatitis, por ejemplo, pero es por la obstrucción de ese conducto pancreático que está impidiendo que pueda verter las secreciones del páncreas de forma normal. Y eso lo que va a hacer es casi que generar una digestión de su propio páncreas y por eso generar la pancreatitis. Entonces, por esa razón se está describiendo esto. Puede presentar la colelitiasis. Recuerde que también puede generar allí la formación pues, de estos cálculos. Hablábamos de que podría haber también la presencia de hipertensión y pues la presencia de artralgias, inclusive de artritis asociadas a que se generan esos pequeños cristales que se van depositando en todos estos espacios y lugares que a la larga pueden generar esa calcificación alrededor de las articulaciones y también generar la inflamación de las mismas. También se habla de lo que decía Ana María, de la queratopatía en banda, y pues describen que sí, es la precipitación de estos compuestos calcio-fosfato en la parte o el margen entre medial y la parte límbica de la córnea y que se presenta ahí. Hablan de anemia, causa desconocida, tampoco tienen ni siquiera una hipótesis para pues una causa probable o una explicación probable, pero son signos y síntomas de personas que tienen ya unas hipercalcemias pues considerables que no se detectaran a tiempo y que fueran de larga duración, por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos, muchachos, pues como algunas de esas signos y síntomas que se asocian a esos hiperparatiroidismos y cuando estamos diciendo están asociados a ¿qué? Aumento del calcio. Hay aquí uno de los, perdón, acá está. Aquí hay un cuadrito que está tratando como de hacer como unas diferencias entre ese hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia maligna. Que acuérdese que la hipercalcemia maligna es hablando de la que está relacionada con cáncer. Un cáncer que por lo general te pueda producir el péptido relacionado al aparato hormona. Entonces dicen, vea, entre el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia maligna, entonces le dicen, estado clínico de los pacientes, vea, en el hiperparatiroidismo primario los pacientes se sienten bien,
pueden estar asintomáticos. En el de la hipercalcemia maligna, pues tenemos que el paciente por lo general se encuentra mal, tiene una enfermedad maligna avanzada, es una enfermedad, un cáncer avanzado. Entonces el paciente se encuentra en un estado clínico regular. ¿Cómo encontramos el calcio sérico en el hiperparatiroidismo primario y en la hipercalcemia maligna? En los dos el calcio va a estar elevado. Recuerde, en el hiperparatiroidismo primario, porque la paratormona va a estar haciendo la acción de sacar el calcio, ¿cierto?, a sangre. Y en la hipercalcemia maligna, porque el péptido relacionado a la paratormona es el que va a estar encargado en sacar ese calcio al sangre. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar aquí? Que además pues del calcio sérico elevado en ambos casos, acá podemos encontrar el fosfato sérico en el hiperparatiroidismo primario bajo y en la hipercalcemia maligna normal. Entonces aquí estaríamos hablando de la acción de paratormona, ya hablando de su acción a nivel de los túbulos renales. Y en este aspecto estaríamos diciendo que acá estaría ejerciendo esa paratormona un efecto más claro, pues porque esa es su función a nivel del riñón, mientras que con el péptido relacionado a la paratormona no se observa tanto esa acción. Entonces puedes encontrar que el fosfato hasta esté normal. ¿Qué pasa con la hormona paratiroidea? Entonces, en este caso, acuerde que es la glándula la que tiene un adenoma. Y por lo tanto, como es una glándula paratiroidea con un adenoma productor de paratormona, la hormona paratiroidea va a estar alta. En la hipercalcemia maligna, como lo que tenemos es una masa, una neoplasia, un cáncer que está generando péptido relacionado a la paratormona, que es parecido a la paratormona, pues obviamente si yo estoy midiendo es la paratormona intacta, la paratormona como tal, pues la vamos a encontrar baja, vamos a encontrar que no está elevada, ¿cierto? Además, ¿por qué la vamos a encontrar baja? Porque si tengo el calcio aumentado, ese calcio aumentado me hará que se me baje esta paratormona. Y pues el tratamiento generalmente, pues en el hiperparatiroidismo primario, cuando ya se ve que se requiere la cirugía, se hace la cirugía. En la hipercalcemia maligna, por la situación del paciente, muchas veces lo que se puede hacer es pasar los líquidos, tratar de mantener muy bien hidratado ese paciente y buscar más bien cómo utilizar terapia con medicamentos que te sirvan más bien como para recuperar y fijar ese calcio que se está perdiendo, para que no se esté perdiendo. Ustedes sí se pillan esta diferencia aquí, muchachos, de por qué la paratormona aquí sí está alta y acá la paratormona está bajita. Profe, yo no, yo estoy como un poquito confundida. Bueno, entonces, en este aspecto, recuerden lo siguiente, voy a dejar de compartir acá la pantalla con esta y vamos a bajar a esta. Entonces, nosotros tenemos, aquí está. Entonces, miren, nosotros tenemos, estamos hablando, aquí hiperparatiroidismo primario, ¿cierto? Entonces vamos acá a poner hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo primario. En el hiperparatiroidismo primario vamos a hacer el dibujito acá, como nuestra glándula tiroides, y vamos a tener en esa glándula tiroides, pues, estas glándulitas, perdón, que serían nuestras glándulas paratiroides, ¿cierto? En la parte posterior de nuestra glándula tiroides. Y para lo que estamos hablando es que de pronto aquí tuvimos que empezó a crecer mucho una glándula. Y empezó a crecer mucho una glándula porque formó un adenoma. Esto es un adenoma productor de PTH, ¿cierto? O sea que esta PTH está aumentada. O sea que si yo a una persona que tenga un hiperparatiroidismo primario, porque es obviamente un adenoma, le mido la paratormona intacta, sabemos que paratormona intacta me va a salir elevada.
porque mire que es productor de paratormona y va a estar elevado. Y esta paratormona pues va a tener una acción a nivel de hueso, ¿cierto? A nivel de hueso, en el cual entonces por mayor diferenciación y actividad de los osteoclastos, vamos a hacer los osteoclastos así, vamos a tener salida de calcio. Entonces por aquí vamos a tener calcio. Entonces pongamos que por aquí aumentamos calcio. Pero además resulta que también vamos a tener que esta paratormona pues también va a tener su acción a nivel del riñón, ¿cierto? Entonces a nivel del riñón, pues imaginemos que por aquí va el riñón, en el riñón también vamos a tener que se va a aumentar, ¿cierto? Aumenta la reabsorción de calcio. Y recuerde que para hacer esa reabsorción de calcio, ¿cierto? Para hacer esto, acuérdese que hablamos de esos canales transportadores de calcio en esas células principales del riñón que iban a estar ahí presentes pues en la membrana de estas células. Hablamos de la calvindina de 28 kilodaltons, hablamos de la ATPasa de calcio, hablamos de los cotransportadores de sodio-calcio, que todos finalmente me van a aumentar la resorción de calcio, ¿cierto? Y que me van a aumentar calcio. Acuérdense que todo eso lo dijimos pues para explicar cómo es que se hace ese aumento de la resorción de calcio en el túbulo, ¿en cuál túbulo es que se da esto? ¿En el distal o en el proximal? La acción de la paratormona para aumentar la reabsorción de calcio en compañía de vitamina D se estaría dando más en el distal o en el proximal. En el distal. En el distal. Ah, entonces estamos en el túbulo contorneado distal. Muy bien. Todo eso que estamos haciendo ocurre por allá. Y de manera indirecta, o sea que tenemos que decir que esta paratormona, ¿qué va a hacer? Esta paratormona va a ¿qué? A generar la activación, va a llevar a ¿qué? A que se active, pongámoslo aquí en azulita, activación, no, espérate, activación, ¿cierto? De la vitamina D, ¿cierto? Que sería el calcitriol, ¿cierto? Entonces, esa vitamina D, recuerde que ella tiene su acción a nivel del riñón. Entonces, recuerde que ella va a favorecer la mayor expresión de la ATPasa de calcio, la calvindina, por ejemplo. También inclusive hasta la expresión de esos canales de calcio. Entonces, esa vitamina D nos va a ayudar también eso a nivel renal, a eso. Pero esa vitamina D, acuérdese que de manera, pues, va a ser como la acción ella de manera indirecta, ¿de qué? A nivel del tracto gastrointestinal, entonces va a aumentar por ambas vías, va a aumentar aquí la reabsorción de calcio y por aquí la absorción de calcio, ¿cierto? Y que esto finalmente ¿a qué lleva? A que se aumente calcio, ¿cierto? Entonces, tenemos esta situación. Sabemos que que en este caso, muchachos, como es un adenoma, recuérdense que al tratarse de un adenoma,
él se convierte en productor autónomo, ¿cierto? Autónomo, es decir, muchachos, no hay cómo responda a mecanismos de retroalimentación negativa. O sea, en este momento los adenomas se pierde y no responde a la retroalimentación negativa. No respuesta a la retroalimentación negativa. Sí, por eso, con el calcio aumentado en sangre, de igual manera también vas a poder encontrar aumentada la paratormona, porque estos adenomas no responden a ¿qué? A la retroalimentación negativa. Se vuelven independientes. Esos son como los muchachos atravesados de la casa. Hacen lo que les da la gana. Y lo tienen sin cuidado. Hace lo que le da la gana y lo tiene sin cuidado. Así hágase cuenta que es un adenoma productor de paratormona. Un muchacho que se lleva a su parecer y hace lo que le da la gana a una muchacha, ¿cierto? Un chico, una chica que le vale madres todo, hace lo que le da la gana. Eso pasa en este caso. En el otro caso, entonces aquí sí se puede entender porque en este caso se puede entender por qué tenemos el calcio aumentado, ¿cierto? Perdón, porque el calcio está aumentado. Mira que tenemos calcio aumentado. Tenemos el calcio aumentado por aquí, el calcio aumentado por aquí y calcio aumentado por aquí. Señora. Ahí en la parte de donde pusiste activación de la vitamina D, en el riñón se aumenta la reabsorción de calcio y en el tracto gastrointestinal se aumenta la absorción del calcio también. Sí, en ambos. Mira que ella es una muy buena ayudadora para la paratormona, pues para la paratormona con el fin de que tengas más calcio en sangre. Entonces, aquí muchachos, ustedes pueden ver, vamos a volver a retomar. Gracias Anita por la observación. Acá tenemos aumento de calcio, aumento de calcio, aumento de calcio. Y nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan que por aquí arriba habíamos dicho, me voy a volver otra vez a lo que se había dicho por aquí? A verla, por aquí está. Véala, por aquí está. ¿Se acuerda que habíamos dicho, aquí lo voy a aumentar, ¿se acuerda que habíamos dicho que el aumento de calcio, o sea, cuando calcio aumentaba, o pues cuando había variación en las concentraciones del calcio, y si se aumentaba el calcio, lo que iba a hacer es hacer una retroalimentación negativa en la producción de la paratormona? Acuérdense que habíamos dicho eso. Pero resulta que voy a devolverme otra vez, como nosotros tenemos ese muchacho llevado de su parecer, ese muchacho llevado de su parecer que no quiere hacer nada, ¿cierto? Bajo el control de nadie, sino que todo le vale madres, es decir, tenemos el adenoma. En ese caso, por más calcio elevado que haya, no se va a dar la retroalimentación negativa sobre la PTH por ninguna de las vías que habíamos visto anteriormente. Entonces, eso explica por qué tengo yo el calcio aumentado y la paratormona aumentada. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto para el caso del hiperparatiroidismo primario. Pero, ¿qué pasa entonces en esa hipercalcemia maligna? O sea, que estamos hablando de que tenemos una hipercalcemia maligna porque está asociada, porque en este caso estamos hablando de, supongamos que nosotros tenemos acá una mama, pero esta mama, ¿cierto? Tiene una, pongámoslo en rojo, tiene una neoplasia, o sea, tiene una cosa por aquí toda rara, sí, toda irregular, con bordes totalmente irregulares, con calcificaciones. Bueno, tenemos ahí una cosa tremendamente, pues, compleja, ¿cierto? Entonces, ahí está ese cáncer de mama. Este es el ejemplo que vamos a hacer para eso, ¿cierto? Entonces, resulta
que nosotros dijimos, pues le voy a poner por aquí que tiene calcificaciones, ¿cierto? Que tiene cositas esas, a ver si le queda, no, no le queda. Por aquí a los lados, a ver si de pronto le queda por aquí, o que por acá está presentando como especulitas, etc. Entonces, esta es unos cambios muy tremendos. Entonces resulta que de aquí, lo que va a suceder es que estas celulitas de aquí, estas celulitas, van a poder, van a producir ese péptido relacionado a la paratormona, ¿cierto? Ese péptido relacionado a la paratormona. Entonces estábamos diciendo que con ese péptido relacionado a la paratormona va a tener pues como unas acciones similares, ¿cierto? Porque cumple funciones similares a las que cumple la paratormona. Entonces vemos que su acción a nivel pues de hueso, vamos a ver acción a nivel de hueso, para que se obtenga pues más calcio, ¿cierto? Se va a observar también que estas personas que están aumentando y ganando pues ese calcio por su acción a nivel, o sea, por ejemplo, pues van a presentar no una acción como muy eficiente de ese péptido a nivel del riñón. Entonces, a una característica que vimos es que mientras aquí el calcio lo tenemos aumentada por acción de la paratormona, el fosfato se va a disminuir, ¿cierto? O sea, que el fosfato se va a disminuir. En cambio, en este la acción no es como muy eficaz allí, entonces podemos encontrar que en el riñón, o sea, como resultado pues de su acción a nivel renal, en vez de que tenga el fosfato bajo que se estaría esperando, se observa que podemos tener el fosfato normal. Es decir, no se hace muy evidente su acción sobre este aspecto. Pero si nosotros le vamos a medir la paratormona, resulta que si le mides la paratormona, ¿cierto? Si buscas paratormona, la PTH, si la buscas, te vas a dar cuenta que si mides esa paratormona intacta, la vas a encontrar que está bajita. ¿Por qué la va a encontrar bajita? Porque usted tuvo un aumento pues de calcio por acción de ese péptido, ¿cierto? Y ese calcio ahí sí funciona la situación. Aquí sí funciona esto. Funciona el hecho de que se aumente el calcio. Vamos a poner por aquí la glándula como para poder hacer ese análisis. Tenés por acá la glándula, la glándula acá, tiroides. Y vamos a colocar sus glándulas aquí paratiroides. Entonces resulta que nosotros habíamos dicho que si había aumentado el calcio, ese aumento de calcio puede hacer que se haga a este nivel retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque al haber aumentado ese calcio y al ocupar el calcio, pues al calcio ocupar el receptor sensible a calcio, al ese calcio ocupar el receptor sensible a calcio, recuerde que envía una señal que te conduce, es una señal ¿para qué? Para disminuir la síntesis de PTH. Entonces, en este caso sí se va a ver, ¿por qué? Porque la glándula paratiroides, las glándulas paratiroides están acá sin problemas. O sea, aquí las glándulas son normales, mire que todas son pequeñitas, o sea, no hay problema. Aquí estas células de acá, estas células principales funcionan adecuadamente.
Entonces, cuando en estas células principales el calcio ocupa el receptor sensible a calcio, sí se va a dar la señal para disminuir la síntesis de la PTH. Aquí sí hay retroalimentación negativa, porque acá el problema no es la glándula. Acá el problema es que esta señora tiene un cáncer y ese cáncer produce esta molécula. Esta molécula genera unos cambios que la van a llevar a que aumente ese calcio, y ese calcio aumentado va a ser una retroalimentación negativa por su acción en las células principales, ya que al ocupar el receptor sensible a calcio va a disminuir la síntesis de la paratormona. Por eso, en este caso, si nosotros medimos esta paratormona intacta, que es, pongamos la del mismo color que está allí, vamos a obtener la PTH baja. En este caso la PTH va a estar baja, pero es porque aquí sí hay respuesta de retroalimentación negativa de nuestra glándula. Aquí sí, porque aquí no hay problema de la glándula. Acá el problema está por fuera. ¿Está en qué? En el cáncer, en la neoplasia. Sí es más fácil verlo así para entender por qué esa diferencia entre esa hipercalcemia por un hiperparatiroidismo primario y ese comportamiento que puedes ver con respecto a la PTH y la hipercalcemia maligna asociada a un cáncer. En este caso estábamos hablando pues de un cáncer de mama, en el cual sí hay retroalimentación negativa de la glándula paratiroidea y por eso la PTH está bajita. Si la pillan ahí, muchachos. Si no, me dicen y buscamos otra manera. Profe, a mí sí me queda claro, pero la parte del fosfato es que siempre que se aumenta el calcio disminuye el fosfato. Ahí es sí, hay ese tipo de relación. Acuérdese que ellos van haciendo como inversamente proporcionales, ¿cierto? Ellos se van equilibrando. Pero aquí la acción, o sea, aquí tiene una acción pues que a nivel pues ya de lograr el proceso de inhibición de la reabsorción de fosfatos, la acción a nivel renal ya en esta parte relacionada con esa reabsorción o pues con esa, sí, esa captación de esos fosfatos no tiene un efecto tan evidente donde tú ves que acá genere o logre que se internalice pues esa interacción ahí a ese nivel para que se internalice el cotransportador de sodio fosfato, no es tan eficiente. Entonces usted aquí puede encontrar que sí, que la persona tenga el nivel de calcio elevado, pero claro, tenga el fosfato normal porque no está siendo eficiente en ese proceso de disminuir pues esa captación de los fosfatos. Entonces por eso puedes encontrar esa circunstancia. Pues es una de las razones. Entonces ahí tenemos pues como esas explicaciones. De hecho, a nosotros entender esto, pues entender toda esta parte y tener como esa mecánica, como eso de lo que está pasando en cada uno, nos sirve, por ejemplo, para entender estos gráficos, que estos gráficos son tomadas del manual del CTO, de los manuales para la preparación para el MIR, para el examen español, pues para optar por las residencias clínicas en España. Por ejemplo, miren acá. Aquí es una de las cosas que nos sirve también para tratar de entender. Entonces, ¿cómo entonces hace el diagnóstico diferencial de esa hipercalcemia? Entonces uno le dice, vea, para usted hacer esos análisis de hipercalcemia, usted necesita jugar con las concentraciones del calcio y las concentraciones del fosfato. Y además de que tiene que jugar con las concentraciones del calcio y las concentraciones del fosfato, entonces va a tener que fijarse en lo siguiente. Entonces, aquí te dicen, vea, paratormona aumentada, y aumento de la paratormona.
Tenemos aumento para tu hormona, principalmente, ¿por qué? Por un hiperparatiroidismo primario. Entonces, en este hiperparatiroidismo primario, entonces, acá tenés que aumenta la PTH y que al aumentar la PTH te va a llevar que a aumentar el calcio, pero está aumentando la PTH. Al aumentar la PTH sí te eleva el calcio, pero acordate que vas a tener el fosfato hacia el límite inferior bajo o disminuido. ¿Cierto? En lo que estábamos viendo ahorita, en ese si es el caso contrario, pues de que no es que tengas la paratormona aumentada, sino que sea ese péptido relacionado a la paratormona el que está aumentado, pero la PTH esté bajita. Te dice, vean, usted puede tener ¿qué? Calcio elevado, pero el fosfato dentro del límite normal, hacia de pronto hacia lo bajo, pero lo puede tener así, ¿cierto? Entonces, te hacen como ese tipo de análisis. Entonces, la idea es que entendiendo la fisiología, podemos entender la fisiopatología y por qué se presentan estas situaciones en los pacientes, donde vos vas a tener paratormona elevada y vas a tener pues aumento del calcio, disminución del fosfato, o puedes tener aumento del calcio con un fosfato en el límite normal bajo o prácticamente normal, con una paratormona baja, pero es porque tenés péptido relacionado a la paratormona. Entonces, este ejemplo, pues, el entender qué es lo que está pasando, o sea, toda esta parte de la fisiología, de cómo es que se está entendiendo nosotros, voy a devolverme por aquí, de entender, pues, cómo es que se está dando estos ejes de retroalimentación, cómo se están dando las diferentes acciones a nivel del riñón, a nivel del hueso, a nivel del tracto gastrointestinal, de las diferentes hormonas. Entonces nos permite entender esas interacciones. Entonces la idea es que tratemos de revisar bien esto para que podamos retomar retomar estos temas, volver a mirar, terminar de mirar todo lo de hipercalcemia y a ver algo sobre la parte de lo que sería la hipocalcemia y hacer ya análisis pues como de los casos en relación a esto. Entonces terminaríamos lo que sería toda la parte de la hipercalcemia, entraríamos a hablar sobre la hipocalcemia en la próxima sesión, el hipoparatiroidismo como pues cuál sería su principal causa, miraríamos algunos signos y síntomas pues como muy característicos de la hipocalcemia y analizaríamos también cómo sería ese comportamiento ahí del calcio, de la paratormona y del fosfato. Entonces sí sería muy bacano que ustedes dieran como un repaso a toda la fisiología de la glándula paratiroides y también dieran un repaso a la fisiopatología de glándula paratiroides para que la semana próxima hagamos pues como la revisión otra vez y pues de la parte fisiopatológica en sí y miremos los casos también, vamos a empezar a hacer discusión de casos clínicos. Entonces, espero pues para el martes que tengamos esa oportunidad. Si de pronto hay cosas que no están claras, etcétera, acuérdense, me puede escribir, podemos volver a mirar, acuérdense en las asesorías, etcétera, pues para que tengan la posibilidad pues de volver a ver. De hecho, las preguntas de estudio que ustedes tienen, todas esas preguntas de estudio les sirven para repasar todo esto. Entonces, pues para que lo aprovechen. Y creo que podríamos dejar hasta acá, para que ustedes puedan tener también tiempito de medio levantarse de la silla y no cansarse tanto. Con mucho gusto, muchachos. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Recuerden pensar fechas, pues, para que hagamos los repasos